Jonathan, bienvenido acá a este espacio de entrevistas Wambra. Y bueno, un poco antes de meternos a los dos primeros decretos que ya envió Lasso a la Corte Constitucional, un poco la pregunta es, ¿qué también sensación te dejó el informe de labores ayer? Porque el presidente daba muchas cifras en cuanto, por ejemplo, a educación, a vivienda, a salud también. Y bueno, ahí un poco cómo analizas tú, digamos, estas cifras dadas ayer por el presidente Lasso en su informe. Bueno, buen día, querida Vero, querida Ana. Para mí siempre va a ser un honor participar en Wambra y en las reflexiones que se puedan hacer aquí, ¿no? Entonces, un saludo grande y afectuoso a ustedes. A ver, sobre el tema del informe a la Nación del segundo y último año del presidente Lasso, pues que básicamente presentó su renuncia también con la muerte cruzada, diciendo que no podía gobernar el país. Y esto es una cosa interesante para tratar de comprender cómo los libertarios, las personas pues afín a este pensamiento ideológico y económico, pues al momento en el que llegan a un gobierno, no es que no pueden gobernar, lo hacen perfectamente y es un gobierno a la medida de los intereses de una élite económica, empresarial y política, pues que claramente lo ve reflejado en este momento con los decretos, ¿no? El informe básicamente fue para estas personas de lo que se logró. Yo quisiera destacar un primer elemento que me parece fundamental y es que lo que suele ponerse en el eje durante esos espacios es que el gobierno ha disminuido el déficit, es decir, tiene superávit. Básicamente, cuando un gobierno tiene superávit, quiere decir que hay una sociedad en déficit, que no hay escuelas, no hay Mm. colegios, no hay hospitales, no hay seguridad también, y todo el tema de obra pública y de gasto social, gasto público, que permite que exista una reactivación económica. Entonces, el informe de ayer, pues me parece que se centró en este espacio y también con figuras que aparecieron de alguna forma en el informe de la Nación y que son representantes de estos sectores, ¿no? Por ejemplo, mencionaba a la ex presidenta y vicepresidenta Rocío Arteaga, que representa un poco lo que es esto de la privatización de la educación universitaria, porque como todos sabemos, pues, un representante de una fundación y en este momento, pues, con esto de las maestrías online y todo eso, que básicamente lo que hace es degradar la acumulación de conocimiento que se puede generar bajo una regulación estatal como tal. Entonces, cuando yo abro la puerta al sector privado, pues, perdón, cuando yo dejo de hacer el sector público, esto hace el negocio del sector privado. Entonces, me parece que el informe de la Nación giró en esos ítems, ¿no? Desde el Instituto de Investigaciones Económicas, la Unidad de Coyuntura, pues hicimos un balance de los 2 años, básicamente en 5 ejes fundamentales, ¿no? En la temática laboral, donde examinamos la precarización, resumen, más precarización en estos 2 años, Mm. aumentó su índice. En el tema migratorio, tenemos un saldo migratorio que claramente muestra que las personas están saliendo del país, tal como ocurrió en el fraude bancario, del que Lazo también pues fue muy responsable. Y pues también tenemos el tema agrícola, básicamente la economía familiar y campesina abandonada, el tema financiero, los bancos, los grandes ganadores de la economía Mm. del país de Moreno y ahora pues De reforzado con Lazo. el tema de Lazo. Y el día de hoy publicaremos el último análisis con el tema tributario. Esto ha sido pues un esfuerzo conjunto de los integrantes de la unidad. Entonces, si es que uno hace un balance de estos 2 años, uno no puede decir que Lazo gobernó mal, porque gobernó para las élites económicas. Para el total de la población no le interesaba y por eso pues básicamente implotó el Estado. Su objetivo era que las capacidades institucionales estatales que se generaron, que quedara algún resquicio, básicamente se destruyen. Entonces, el informe para este sector claramente bien acomodado y los decretos ley que están mandando también, por supuesto, que son para esta élite privilegiada y acomodada del país. Justo Entonces, analicemos, Jonathan, esos decretos. Digamos, Lazo, lo primerito que hizo, digamos, después de firmar el decreto de muerte cruzada, fue firmar un decreto de reforma tributaria. Y luego, el siguiente, digamos, fue este decreto de reactivación económica, digamos, que es un poco como la ley que quiso meter en la Asamblea Nacional y que no pasó. Entonces, ¿cuál es el análisis de ustedes de estos dos decretos principalmente? ¿Qué es lo que buscan y qué es lo que quiere hacer Lazo? bueno, hay claramente los decretos de es gobernar sin un control, ¿no? Ahí es cuando uno dice, bueno, esta posición libertaria que se disfraza de demócrata, claramente tiene posición o clara búsqueda
de que sea gobernar sin tener ningún contrapeso. Entonces, eso me parece que de manera muy clara muestra pues cuáles son estas condiciones, ¿no? Y específicamente con el tema de los decretos es eso, ¿no? Impedir o no tener personas que estén de alguna manera vigilando lo que está haciendo Lazo. Y en este caso, pues, se sitúa un poco la Corte Constitucional. A mí me parece interesante, escuchaba la entrevista anterior de que había conflictos y disputas. Me parece que también eso tiene que haber memoria, así como que hay con el movimiento indígena y más, la Corte Constitucional y todo lo que estamos en este momento con los organismos del Estado del Control que no están siendo parte del Ejecutivo, son pues resultado de lo que fue el Trujillato, legitimados con la consulta popular. Y en este momento quienes son los encargados de vigilar, encargadas también, es esta Corte Constitucional, un poco heredera del Trujillato. Y pues varios sectores de izquierda, incluido pues movimiento indígena hasta cierto momento, apoyó el tema del Trujillato, apoyó la consulta popular, y lo que estamos viendo ahora, y en manos de quien estamos para ver si es que se aprueban los decretos, son estos sectores. Entonces me parece que así como se hace un balance crítico totalmente del correísmo, totalmente adecuado y acertado, también hay que hacer un balance de esto en lo que estamos en este momento, ¿no? Con ese apoyo y en esta corte que básicamente va a decir si el decreto pasa o no pasa. Muchos dicen que el decreto en materia económica, que son los que pueden enviar del tema laboral, el tema de inversiones y todo eso, tiene que pasar por el filtro, que sí, que no sé qué, pero en realidad depende de cómo lo plantean, y si la Corte dice que sí, pues va a pasar como decreto urgente económico. En este momento se mandó dos. El tema tributario, recordemos todos que Lazo básicamente lo que hizo fue ajustar a la capa media. Para eso disfrazó una reforma tributaria que no tenía como fin último gravar con impuestos a las personas más ricas, porque la clase media no puede utilizar mecanismos de paraísos fiscales para lograr eludir. Entonces, esto lo que provoca es que la clase media terminó pagando más impuestos, pero estos impuestos no se vieron reflejados en obra social, en elementos de gasto público que permitan mecanismos redistributivos para el beneficio de la sociedad. Es decir, yo estoy pagando impuestos, pero tengo educación, y eso me genera un ahorro en el bolsillo, tengo universidades, me genera un ahorro en el bolsillo, tengo salud, pero yo no estoy gastando en clínicas privadas. Pero todos esos impuestos que se recogió, que si uno ve cuáles son los elementos de introducción al tema de los decretos, ha habido una recaudación que ha llegado a unos niveles realmente interesantes. Y eso pues no se ha reflejado en temas de obra social. Entonces, básicamente aquí se expolió a la clase media. Pero como resultado de esto, me parece muy pertinente mencionar que ahora Lazo lo que hace es decir, sí, les cobré muchos impuestos, les quité en términos porcentuales quizá un nuevo 200% de lo que pagaban antes de impuestos, pero ahora les voy a quitar solamente el 190%. Es decir, yo mismo hago la ley y después yo mismo le rebajo. Yo mismo le rebajo, pero no es una rebaja completa, no es un resarcimiento de nuevamente llegar a los niveles que se cobraba antes, sino que básicamente ahora es, ahora, antes le robaba, ahora le robo un poquito menos. Entonces ahí lo que yo estoy fraguando es algún parche que de alguna manera sostenga en algo todo el no popular, no buena opinión que se tiene en este momento del gobierno. Entonces, este decreto básicamente lo que hace es esto, pero ese es como el eje que quieren que nosotros debatamos y discutamos, que ya lo discutimos. ¿Cuál es el otro decreto? No es una ley, no, más que dentro de esos espacios sobre el tema tributario, es que no cobra a las élites, porque básicamente las élites logran eludir impuestos con el tema de precios fiscales, la clase media no tiene esos mecanismos, entonces le toca pagar nomás. Son estos articulados que tienen que ver con las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. El tema del sector financiero es algo que Lazo, debido a su origen social, recordemos que su cuñado, Danilo Carrera, pues era propietario de un banco. El primer trabajo que tiene Lazo es básicamente en la Bolsa de Valores, ¿no? Entonces, entonces ahí uno ve por dónde va y camina la cosa. Los cambios en el Código Orgánico Monetario y Financiero son muy complicados porque de alguna manera están construyendo el camino para que haya más desregulación del sistema financiero, para que los bancos puedan hacer y deshacer como quieran. Jonathan, una pregunta. O sea, estos cambios que tú mencionas en el Código Monetario están dentro del primer decreto que envió Lazo. Entiendo eso. O del segundo. Están en el segundo y están en el primero. Están dispersados ahí. Es como, por ejemplo, ¿cómo el tema tributario se puede resolver? Hay que de alguna manera flexibilizar las leyes
en el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿sí? Entonces eso se articula ahí y eso ha pasado siempre. Y quien un poco abrió el camino a eso fue Moreno implementando la agenda de Lazo, la cual fue esta ley que se llama de autonomía, entre comillas, del Banco Central. Nosotros la llamamos ley de privatización del Banco Central del Ecuador, porque construye el camino para que en un momento en el que algo ocurra, el sector financiero privado sea solventado por el sector público. ¿Ah? De ahí sacamos un estudio, por ejemplo, con lo que fue un análisis que hizo el Credit Suisse, en donde decía que es muy riesgoso que llegue un candidato de izquierda porque le podría devolver las facultades al Banco Central de financiar el sector público, pero eso sí, cuando se financia el sector privado, ahí sí no pasa nada. Entonces, estos articulados lo que Cuando están haciendo dices financiar es al sector privado, te refieres a que puede financiar a la banca, ¿no? Digamos. Totalmente. Totalmente. ¿O a qué? Exacto. El sector público, el Banco Central del Ecuador, por ejemplo, podía financiar al sector público a través de una serie de mecanismos en las que permitía que este sector tenga pues holgura para hacer actividades que finalmente eran beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Pero en este momento al Banco Central le pusieron un montón de candados para impedir que financie el sector público. Okay. Pero hicieron un montón de flexibilizaciones para que pueda financiar el sector privado. Entonces, estos dos decretos están caminando por ahí y es algo que de alguna manera no se discute. No, nos tienen discutiendo el tema tributario, el tema de pagar impuestos, porque es algo que nos afecta al bolsillo, pero estos son de alguna forma ¿Pero cómo elementos financiar más al sector importantes. privado, Jonathan? ¿Puedes explicar un poquito mejor eso? O sea, ¿cómo financia el sector privado? Hay un cambio en el sector de 4 balances. Eso fue pues un análisis que se hizo justo cuando pasó esta ley, que ustedes lo pueden ver ahí en la página web, escrito por nuestros colegas de la Universidad Central. Y ahí claramente se refleja cómo hay un cambio, ¿no? En el que se le pone a los bancos y al sector financiero privado como el primer actor que se necesita financiar ante alguna situación. Entonces, este regreso al sistema de 4 balances es lo que le pone en primer lugar al sector financiero privado ante alguna situación que pueda ocurrir y el Banco Central ya no como el sector público para financiar a los bancos. Entonces, este cambio de mecanismo en esta ley que le pone en primer lugar, ¿cierto?, a los bancos financieros privados por todo el tema de cómo se maneja el sistema financiero en el país sin dolarización, les pone en un primer lugar. Entonces, hay uno se da cuenta por qué se aplaude tanto que las reservas internacionales sean tan altas y que no se ocupen en este momento en el que se necesita salud, se necesita educación, se necesita seguridad y una serie de más actividades. Entonces, estos decretos me parece que, como suelen decir, el diablo está en los pequeños detalles, es lo que realmente se necesita revisar y analizar. Es como el tema de las zonas francas, ¿no? Con el segundo decreto de ley. Justo eso te queríamos preguntar, porque esa es una de las cosas que está en el segundo decreto y es lo de las zonas francas. Y ahí queríamos que nos expliques qué significa esto de zonas francas y para quién, digamos, está construido ese decreto y esa facilidad, digamos. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? El diablo está en los detalles. Entonces, uno si ve todo el decreto, en una parte dice que las zonas francas tienen que respetar todo el sistema laboral y todos los derechos que se tienen que cumplir en las zonas francas, ¿no? Las zonas francas básicamente quieren convertir al país en una suerte de paraíso fiscal, y así lo pongo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren ni cobrar impuestos y tampoco no quieren cumplir con las leyes laborales. Pero ahí viene el detalle, ¿no? El decreto ley, y si uno ve las declaraciones de los ministros, ¿no? Del ministro Pablo Arosemena, que pues viene de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y también de el ex presidente de la Asociación de Bancos, Prado, que en este momento funge como ministro de Comercio Exterior, uno se pone a pensar, ¿por qué el tema del sector bancario no escogió un espacio como por ejemplo el Ministerio de Finanzas, sino el tema de comercio exterior, algo como un poco más ligado a otras actividades económicas? Es porque el sector financiero privado ahora quiere enviar sus tentáculos hacia todos los negocios del país, algo que era de alguna manera impedido. Y las zonas francas sirven a este fin, en el sentido en el que ya estas zonas no se van a cobrar impuestos para hacer negocios y por otra parte tampoco se va a cumplir el tema laboral. ¿En qué sentido? El decreto dice en una parte que se tiene que cumplir con todo el tema laboral del caso, pero recordemos que todavía está fungiendo hasta el día de hoy esta figura de contrato emergente
que deviene de la ley humanitaria, que la asamblea fue quien lo derogó en un tema de justicia laboral, y claro, por eso ahora sabemos que Lazo terminó con la asamblea, porque le generaba este contrapeso. Vetó la ley, eso implica que no se puede discutir hasta junio de 2023 de este año. Entonces, este contrato emergente, totalmente precarizador, totalmente flexibilizador del entramado laboral, está produciendo estas situaciones en las que nosotros tenemos, por ejemplo, que se trabajan los 6 días, pero el sábado no se considera un día extra, ¿no? Con una remuneración adicional, Jonathan, sino que básicamente se considera un día más. Pero ahí mi duda, digamos, estas zonas francas no violarían la Constitución, digamos, porque se supone que los derechos son irrenunciables y no podría generarse una especie de isla en el cual se modifiquen los derechos y no rija la Constitución. O sea, eso no es posible. Totalmente cierto, Ana, pero lastimosamente aquí se han pasado la Constitución porque depende quién diga que es algo constitucional o no, y esa es la Corte Constitucional. Si es que esa Corte Constitucional deviene del Trujillato, que hizo y deshizo, que declaró vacancia constitucional. O sea, recuerden que nosotros no tuvimos básicamente quien vigile si algo es constitucional o no durante la época de Moreno. Entonces, ahí se pasaron todo esto por soletas. Yo solamente quiero mencionar en esto, los abogados de ahí son más expertos en esto, pero hay algo que se llama pirámide de Kelsen, ¿no? Donde tenemos a la norma madre de la Constitución y después tenemos leyes orgánicas, decretos, todo eso. Por ejemplo, cuando estaba el ministro Ledesma... Ledesma... el decreto está abajo, digamos, de la Constitución, claro, y de la ley. Cuando estaba el ministro Ledesma, por ejemplo, se implementaron contratos laborales por horas en 4 sectores. Sector florícola, sector ganadero, sector turístico y sector bananero. Contrato por horas. Algo que está expresamente prohibido ni siquiera solamente por la Constitución, también por el mandato constituyente 8, constitucional 8. Entonces, ahí vemos como una ley, ¿no? Una ley que está por debajo sobrepasa la Constitución, sobrepasa un mandato constitucional. Entonces, quiero nuevamente lo hagan, depende de que la Corte lo haga, pero mi percepción es que probablemente el antecedente y el origen de esta Corte Constitucional provoque que si bien, como tú mencionas, Dana, no sea constitucional, lo van a hacer. Pero también les ampara el tema de la ley. Si es que yo contrato con contrato emergente, como se llama esta figura, claramente pues yo voy a tener esta posibilidad de precarizar al sector laboral. Por eso es que uno ve los índices de precarización que nosotros los estimamos. Lazo lo tomó en un 0.46. En 2022 asciende a 0.48. Es decir, tenemos un aumento de la precarización. ¿Qué implica? Que tenemos cada vez menos personas con un ingreso superior al salario básico, salario mínimo, tenemos más personas que no tienen seguro social y también tenemos personas que no están trabajando con una estabilidad laboral, ¿no? Con el tema de un contrato adecuado. Entonces, con esta figura que les ampara del contrato emergente, claramente estas personas van a contratar de esa manera, pero aquí también está este juego, ¿no? Y esto es para empresas, ¿no es cierto? Digamos, es como para empresas. Justo, es para inversores, ¿no? Dice uno va a tener inversión, pero ¿qué pasa con esta inversión? No van a pagar impuestos durante 10 años, lo mismo que hizo Moreno. Si es que yo dejo de cobrar impuestos a las empresas, a las personas más ricas, entonces ¿a quién le tengo que cobrar? A la clase media. Entonces ahí yo claramente estoy beneficiando a este sector financiero privado, pero suelen decir que en el decreto se menciona que esto va a ser para inversión extranjera. Entonces uno dice, bueno, ¿y la inversión nacional? Se va a ver afectada. Claro, no tiene esos beneficios. Si nos escuchan sector empresarial, el sector pequeños empresarios, medianos empresarios, ese decreto no les va a beneficiar. Pero claro, ¿cómo pueden beneficiarse personas nacionales de de aquí? Pueden triangular. Envían sus recursos a un paraíso fiscal, a Panamá. Panamá invierte en el país y no paga impuestos durante 10 años, pero aparte tampoco paga impuestos de allá. Entonces, de esa manera triangulan y nuevamente el sector financiero privado, la gente que tenga guaridas fiscales, puede triangular estos elementos y hacer que una inversión nacional aparezca como extranjera, beneficiarse de todas las exenciones tributarias del tema laboral y con esos dos mecanismos claramente aumenta las ganancias, pero ¿a qué costo? No hay impuestos, no hay recursos para el Estado, quiere decir que el próximo gobierno que venga no va a tener un centavo para hacer obras. Y por otra parte, expoliando al sector trabajador. Entonces, este es un elemento sumamente grave que se tiene que considerar. Y el último punto, muchos dicen, bueno, sí, son 6 meses de decreto, pero nadie va a venir. Yo me temo que hay que preocuparse porque es probable que entren las empresas, inviertan y después del gobierno legítimamente siguiente diga, hey, estos contratos son lesivos para el Ecuador, los quitamos. Pero la empresa privada que hizo esto va a decir, hey, les demando y vamos al CIADI.
Y en Claro. el CIADI, que es del Banco Mundial, Se vamos pierde. a perder. Entonces, tampoco hay que dormirse en los laureles porque ya se viene un nuevo gobierno. Hay que estar muy pendientes y hay que lucharla de manera profunda para que todo esto no sea lesivo para el Ecuador y que Ujú. no sigamos en la situación tan precaria en la que nos tiene Y un Jonathan, gobierno ajá. de élite empresarial. Ya, y para ya cerrar esta entrevista, otra cosa que está en la Corte Constitucional ahorita es el Tratado de Libre Comercio con China. Y ahí justamente preguntarte, porque Guillermo Lazo, digamos, algo que ha dado mucho impulsos a los acuerdos de libre comercio. ¿Cómo tú miras este acuerdo comercial con China? El acuerdo de libre comercio claramente afecta a la producción nacional. Entonces, los pequeños productores de aquí, ¿cómo van a tener la capacidad de competir? Pero eso claramente no interesa porque hay el negocio también de los importadores. Y la Cámara de Comercio de Guayaquil básicamente tiene eso como prisma de negocio. El Comité Empresarial Ecuatoriano también, la Cámara Empresarial de aquí, de Quito. Entonces, estos acuerdos comerciales lo que buscan es, de alguna manera, minar la capacidad productiva nacional de los pequeños productores y abrir bajo la premisa de que hay que ser una economía de fronteras abiertas. Entonces recordemos que ni siquiera los países que tanto pregonan este tema lo hacen, son súper proteccionistas. Estados Unidos, la Unión Europea, y ahí también cabría hacer un análisis interesante de lo que es el acuerdo comercial con la Unión Europea, que plantea una cosa interesante, ¿no? Como a los exportadores no les interesa cumplir con los derechos laborales, nosotros afuera les hacemos cumplir. Plantea un tema interesante, pero en cambio en los otros acuerdos comerciales hay que ver cuáles son los mecanismos que se establecen para que esto no se produzca. Y en el acuerdo ojo, no me refiero a lo que China está haciendo, me refiero a cómo el Ecuador negocia sus actividades con otro país. Claramente eso no tiene como fin proteger la industria nacional, sino todo lo contrario. De alguna manera, abaratar las importaciones para los sectores de élite empresarial, con lo cual puedan destruir, por otro lado, a la producción nacional, es decir, por competencia de mercado, por economías de escala. Como mi producto es más barato, porque importo más barato, entonces me compran más, ¿cierto? Pero esto que deja a los productores nacionales en una total indefensión. Entonces, todos esos acuerdos comerciales hay que vigilarlos y hay que verlos con pinzas también. En ese sentido, todo lo que está en la Corte Constitucional tiene que ser revisado en materia económica, pero la Corte Constitucional no va a vigilar si es que es lesivo o no en términos redistributivos, en términos económicos. Claro. Va a ver si es que se pega la Constitución. El tema de las zonas francas se apega a las leyes laborales en Ecuador, sí, el contrato emergente. Y ojo, aquí quiero mencionar un punto importante. Con una profe también examinamos cómo ha evolucionado el tema laboral con datos del Ministerio del Trabajo, y el contrato que más tiene peso es el contrato indefinido, es decir, este contrato que me genera estabilidad, los derechos laborales. El segundo contrato que se posiciona como el más importante, hay otras como 16 figuras de contrato, es el contrato emergente. El sector empresarial estaba ávido porque haya un contrato flexibilizador, precarizador. Y en este momento ya lo tiene, y la Corte va a decir, hay una ley que ampara, la ley humanitaria, así que pasas esta ley. Sí, puede así pasar. que la Corte no vigila si es que es lesivo o no en materia económica, vigila, bueno, digamos que vigila si es que esto se apega a alguna norma. ¿Qué norma se apega? A la ley humanitaria. Entonces, no va a pasar nada. Bueno, Jonathan, nos dejas ahí como con muchas preocupaciones y digamos con un ambiente que parecía que iba a tener un límite, digamos, Lazo con la Corte Constitucional, porque digamos no es que es todopoderoso para estos 3 meses estos 6 meses, digamos, casi hasta que se posicionen las otras autoridades gobernar, pero con lo que tú nos estás diciendo, claro, siempre hay, digamos, el camino, la puerta de atrás por donde se pueden meter y todas estas cosas, y finalmente se están metiendo todas las políticas neoliberales, privatizadoras, de beneficio a las élites, que Lazo no pudo pasar por la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jonathan, por esta conversación. Solamente un puntito final, y es que nuevamente vemos la mano del Trujillato. No, me refiero a esto porque recordemos que una petrolera nos demandó como país, pero quien dio el aval fue el Procurador General del Estado. Parte también del Trujillato. Hay solamente una pequeña cuña. De eso hay un capítulo de un libro que hicimos con el maestro Juan Pazimiño que se refiere a la captura empresarial ampliada, donde se analiza todo este tema de lo que ocurre, ¿no? Y esto es sumamente grave y hay que estar pendiente de esto, porque si de repente llega un gobierno de izquierda, progresista, que quiera resarcir todos estos contratos lesivos, estas inversiones que están apurando como van a ser en 3 meses, es probable que
las demandas sean millonarias y nuevamente tengamos un Estado acorralado por todos los inversionistas Las externos que demandas. su único fin es la ganancia. Jonathan, como siempre, un gusto hablar contigo. Estaremos pendientes de los otros decretos y de cómo finalmente se anuncie la Corte, finalmente no sé, la aprobación o no de estos decretos que enviados por la SU. Muchas gracias. Y también vamos a compartir, digamos, en nuestras redes sociales los estudios que ha hecho la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Universidad Central del Ecuador para que los puedan leer, investigar, mirar un poco más esta información. Entonces, ya les vamos a compartir los links, digamos, desde controles en el YouTube y en el Facebook, ahí los links para que puedan acceder. Entonces, muchas gracias, Jonathan. Y Buena con mañana. eso... Chao, chao.